Mi esposo tenía una mano en mi hombro cuando les dijo a 12 personas que mi carrera consistía en gastar su dinero. Lo peor no fue la broma, fue lo fácil que todos se rieron. Estábamos en la cena anual de ejecutivos de Harrison Industrial Supplies, en el centro de Columbus. Era el tipo de velada en la que todo el mundo llevaba una etiqueta con su nombre, a pesar de que la mitad de la sala había trabajado junta durante 15 años. Había manteles blancos, salmón, y copas de agua que nunca permanecían vacías el tiempo suficiente para que uno se diera cuenta. Mark había estado de buen humor desde el minuto en que llegamos. Mi esposo tenía 55 años, y aún era apuesto con ese aire pulcro de ejecutivo de ventas que se había esforzado tanto por mantener. Las canas apenas comenzaban a aparecer en sus sienes, vestía un caro traje azul marino y un buen reloj, y su apretón de manos estaba listo antes de que cualquiera se acercara a menos de 6 pies de él. Era vicepresidente de ventas en Harrison, y había estado hablando de esa cena durante 2 semanas, principalmente por Daniel Mercer, el nuevo CEO de Harrison. Daniel había asumido el cargo hacía menos de 3 meses, y Mark estaba decidido a causar una buena impresión. Incluso había comprado una corbata nueva para la ocasión. Lo sé porque yo devolví la primera, era naranja. Mark la llamaba tierra de siena tostada, yo la llamaba algo que un equipo de carretera podría usar por seguridad. De todos modos, para las 8:30, había contado 2 buenas historias, había hecho reír a Daniel una vez, y había pedido una botella de Cabernet que costó lo suficiente como para hacerme revisar el menú 2 veces. Yo estaba haciendo lo que las esposas hacen en esas cenas, sonreía, recordaba nombres, le preguntaba a la esposa de alguien cómo le gustaba Northwestern a su hija, y fingía no haber escuchado ya la historia de Mark sobre quedar varado en Oare durante una tormenta de nieve al menos 14 veces. Entonces, una mujer sentada frente a nosotros, llamada Susan, me preguntó, así que, Clare, ¿a qué te dedicas? Fue una pregunta ordinaria. Abrí la boca. Mark me dio una palmada en el hombro. Su carrera, dijo él sonriendo, es gastar mi dinero. La mesa rió, no con malicia, eso casi habría sido más fácil. Fue el tipo de risa automática que la gente le da al tipo de mayor rango que aprueba sus territorios de ventas. Un hombre incluso levantó su copa de vino hacia mí. Yo sonreí. Ojalá pudiera decirles que le tiré mi bebida en el regazo a Mark, o que me levanté y pronuncié un discurso devastador. No lo hice. Dije, al parecer, me deben un ascenso. Eso provocó otra risa. Incluso Mark rió, y especialmente Mark. Y me senté allí con mi servilleta doblada sobre mi regazo, pensando en lo extraño que era que 27 años de matrimonio pudieran reducirse a 6 palabras antes de que los platos principales fueran retirados. Entonces noté a Daniel Mercer. Él ya no se reía. Lentamente dejó su tenedor junto a su plato. Me miró quizás durante 2 segundos, luego a Mark y luego de nuevo a mí. ¿Se lo digo?, preguntó. ¿O lo harás tú? La sonrisa de Mark permaneció. La mía no, porque de repente supe dónde había visto a Daniel antes. Había perdido algo de cabello, había ganado un poco de peso. Las gruesas gafas negras que había usado en sus 30 años ya no estaban, pero era él. Mark nos miró a los dos. ¿Decirme qué? Daniel se recostó ligeramente. Clare me contrató. Nadie rió esa vez. Mark se volvió hacia mí. ¿Tú qué? No lo contraté exactamente. Daniel levantó un dedo. Me contrataste absolutamente. Te recomendé. Luchaste con Halpern durante 3 semanas hasta que me aprobó. Había olvidado esa parte. Mark miró a Daniel, luego a mí. Espera, ¿cuándo fue esto? 1999, dije. Daniel sonrió. Septiembre. ¿Recuerdas el mes? Recuerdo a la persona que me sacó del segundo turno. Fue entonces cuando Susan, la mujer que me había preguntado a qué me dedicaba, me miró de manera diferente. También lo hicieron todos los demás. Odié cuánto lo noté. En aquel entonces trabajaba para Franklin Components, un fabricante en el lado oeste de Columbus. Hacíamos componentes para sistemas de refrigeración comercial. Nada glamoroso.
Ningún niño soñaba con crecer para negociar contratos de serpentines de condensador, pero yo era buena en eso. Había comenzado en compras y me había abierto camino hasta la gestión de adquisiciones. A los 30 años, supervisaba a 9 personas y manejaba contratos con proveedores por valor de varios millones de dólares al año. Daniel había sido supervisor de planta cuando solicitó una vacante en operaciones corporativas. Él no tenía el currículum que nuestro director quería. Lo que sí tenía eran 14 años en una planta de fabricación y la irritante costumbre de responder a cada pregunta de la entrevista con algo específico y útil. Nuestro director, Halpern, quería a alguien con un MBA. Yo quería a Daniel. Al parecer gané. No tenía ni idea, dijo Mark. Esa frase me molestó porque no era verdad. Sí, lo sabías, dije. Él frunció el ceño. Te hablé de Daniel hace 27 años. ¿24, Clare? ¿Esperas que recuerde a un tipo que entrevistaste hace 24 años? No, y lo decía en serio. No esperaba que recordara a Daniel. Lo que me molestaba era la expresión en el rostro de Mark. No me miraba como si hubiera olvidado una vieja historia, me miraba como si acabara de descubrir que yo había sido astronauta. Daniel también debió sentirlo. Tomó un sorbo de agua y dijo, su esposa era buena en lo que hacía. Mark se recuperó rápidamente, los vendedores suelen hacerlo. Oh, lo sé. Clare siempre fue inteligente. Fue una pequeña palabra. Probablemente nadie más la notó. Yo sí, que no había dejado de trabajar cuando me fui de Franklin Components, no completamente. Mark también lo sabía. Tenía clientes, enviaba facturas, tenía una cuenta corriente comercial. Cada abril, nuestro contable nos entregaba las declaraciones de impuestos con mis ingresos de consultoría impresos en blanco y negro. Pero de alguna manera, a lo largo de los años, Mark había dividido nuestras vidas en dos categorías, él tenía una carrera, yo tenía cosas que hacía. Daniel preguntó, ¿todavía estás haciendo un poco de consultoría? Ese era mi propio mal hábito, un poco. Llevaba años diciendo cosas así, hago un poco de consultoría, ayudo a algunas empresas, me mantengo ocupada. Como si disculparse por ocupar un espacio profesional hiciera que todos se sintieran más cómodos. Mark intervino, ella hace algo de trabajo desde casa. Ahí estaba de nuevo, algo de trabajo. Lo miré. Él no se dio cuenta. Daniel sí. Me dedicó la más pequeña de las sonrisas, no engreída ni de lástima. Más bien, como si recordara exactamente quién había sido yo antes de que mi vida se convirtiera en recoger a los niños de la escuela, cuidar a padres envejecidos, hacer listas de compras, recibir llamadas de clientes desde estacionamientos, y tener un esposo que de alguna manera había llegado a creer que todo el dinero de nuestra casa llegaba a través de él. Entonces Mark rodeó su copa de vino con la mano y rió suavemente. Bueno, dijo, al parecer, mi esposa tuvo toda una vida antes de mí. Casi lo corregí. Lo extraño era que no era la vida antes de él lo que importaba, era todo lo que había sucedido después. Miré al otro lado de la mesa al hombre con el que había estado casada durante 27 años. Por primera vez en mucho tiempo, Mark no me miraba a través de mí ni más allá de mí, me estudiaba como si acabáramos de ser presentados. El viaje a casa después de esa cena fue tan silencioso que podía escuchar el clic de la señal de giro. Mark conducía. Observé Columbus deslizarse por la ventanilla del pasajero, todos esos edificios familiares parecían extrañamente limpios bajo las luces de la calle. Durante los primeros 10 minutos, ninguno de los dos mencionó a Daniel Mercer. Sabía que Mark esperaba que yo hablara primero, ese era otro viejo hábito nuestro. Él se irritaría, yo lo sentiría, y luego comenzaría la conversación para que él pudiera afirmar que no había estado molesto en primer lugar. Esa noche, dejé que la señal de giro hablara por mí. Para entender por qué las 3 palabras de Daniel molestaron tanto a Mark, hay que entender lo que pasó después de que dejé Franklin Components. No me fui porque Mark me lo ordenara, la vida rara vez es tan ordenada. Nuestro hijo Ben tenía 9 años y estaba teniendo un año difícil en la escuela. Nada catastrófico, pero lo suficiente como para que recibiéramos llamadas telefónicas, reuniones, evaluaciones, y esos pequeños sobres que los maestros solían enviar a casa antes de que todo se volviera en línea.
Emily tenía 4 años. Mark viajaba constantemente, Chicago los lunes, Cincinnati los miércoles, a veces Cleveland con pernoctación los jueves. Mi madre también había comenzado a necesitar ayuda. Entonces vivía sola en Worthington e insistía en que era perfectamente capaz de hacerlo, lo cual fue cierto hasta el momento en que dejó de serlo. Una tarde de jueves, estaba sentada en la oficina de un consejero escolar mientras mi busca sonaba 3 veces porque un proveedor de Indiana nos había enviado las piezas equivocadas. Esa noche Mark me encontró de pie en la encimera de la cocina, comiendo espagueti frío directamente de la cacerola. «No puedes seguir haciendo esto», dijo. Recuerdo haberme reído. Excelente observación. Hablamos durante meses antes de que finalmente renunciara. El plan era de 3 años, quizás 4. Una vez que las cosas se calmaran, Mark me dijo, «Puedes volver». Si tienes más de 50 años, ya conoces la ironía de esa frase. Las cosas no se calman, cambian de nombre. Los niños se convierten en adolescentes, los adolescentes necesitan coches, los padres envejecen, alguien necesita cirugía, la caldera de alguien se avería en enero. Y de repente estás en un supermercado preguntándote por qué las pechugas de pollo cuestan lo que solía costar un bistec. No odiaba estar en casa, eso es importante. Me gustaba conocer a mis hijos de una manera que probablemente no habría tenido si me hubiera mantenido en la misma trayectoria corporativa. Estuve allí para las obras escolares, las citas con el ortodoncista, las malas notas, las buenas notas, las primeras citas, los corazones rotos. No cambiaría esos años. Pero extrañaba el trabajo, no el trabajo de oficina. Extrañaba resolver algo que permanecía resuelto después de que lo terminaba, la ropa sucia no tenía respeto por los logros. Así que empecé a ayudar a un viejo proveedor que necesitaba a alguien para revisar contratos. Luego él me recomendó a otra persona. Formé un pequeño negocio de consultoría, nada elegante. Bennett Vendor Solutions sonaba más grande de lo que era. Durante el primer año, toda la empresa consistía en mí, una laptop Dell usada, y un archivador en la habitación de invitados. Mark lo sabía. Incluso bromeaba diciendo que mi viaje al trabajo era de 12 pasos. Algunos años ganaba $18,000. Un año gané menos porque mi madre tuvo una cirugía y prácticamente viví en su casa durante 4 meses. Otros años ganaba $40,000 o $50,000. No estaba construyendo un imperio en secreto, estaba construyendo algo lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de todos los demás. Y Mark nunca puso objeciones. Ese fue parte del problema, simplemente no creía que contara mucho. Yo decía, conseguí otro contrato. Él respondía, qué bien. Y luego preguntaba si había llamado al fontanero. Una vez, después de haber pasado 6 semanas limpiando el sistema de proveedores de un fabricante, me renovaron por otro año. Se lo conté a Mark durante el desayuno. Él estaba revisando algo en su teléfono. Qué bien, cariño. Te mantiene ocupada. En ese momento puse los ojos en blanco y me serví más café. Mirando hacia atrás, creo que fue entonces cuando su versión de mi vida se hizo permanente. Mark trabajaba, Clare se mantenía ocupada. Alrededor de 2012, uno de mis clientes me refirió a Midwest Precision Components, a las afueras de Dayton. Era propiedad de un hombre llamado Frank Delaney, que entonces tenía 62 años y la personalidad de una multa de estacionamiento. Me gustó de inmediato. La empresa de Frank fabricaba componentes metálicos de precisión para equipos agrícolas e industriales. Tenía una buena operación, empleados leales, pero unas compras terribles. Tenían 6 proveedores que les vendían variaciones del mismo material a 6 precios diferentes. Frank me contrató para solucionarlo. Aproximadamente 8 meses después, la empresa sufrió una crisis de liquidez. Me llamó a su oficina. Te debo dinero, le dije. Puedo pagar la mitad, noté. Él me miró fijamente. Entonces me reí, y finalmente él también lo hizo. Frank ofreció compensar parte del saldo restante con una pequeña participación de propiedad en la empresa. Casi dije no. Ben se dirigía a la universidad, Emily no se quedaba atrás, el dinero en efectivo era útil. Esa noche le conté a Mark.
Frank no puede cubrir la factura completa, le dije, está ofreciendo acciones por una parte. Mark estaba cargando el lavavajillas. ¿Está bien? Podría serlo. Entonces, haz lo que creas. Esa fue toda la conversación. Así que lo hice. Con los años, hice más trabajo para Midwest. La empresa se recuperó, la propiedad se reorganizó, se transfirieron acciones adicionales, y finalmente mi participación se volvió significativa. No significativa como un jet privado, pero sí lo suficientemente significativa como para que prestara atención cuando Frank llamaba. Mark sabía que tenía una inversión relacionada con un cliente, pero nunca preguntó qué cliente. Cuando llegamos a casa después de la cena de Harrison, estaba pensando en todo esto. Mark metió el coche en el garaje y apagó el motor. Por un momento simplemente se sentó allí. Luego dijo, ¿sabes qué me molestó esta noche? Lo miré. Podía pensar en varias posibilidades. Me dejaste sentado allí sin saber quién era Daniel. No era lo que había esperado. ¿Estás avergonzado? Por supuesto que estoy avergonzado por lo que me dijiste. No, Clare. Porque al parecer, todos en esa mesa sabían algo sobre mi esposa, excepto yo. Extendí la mano hacia la manija de la puerta y luego me detuve. Eso no fue lo que pasó. ¿De verdad? No. Daniel sabía algo sobre mí que tú olvidaste. Mark exhaló con fuerza por la nariz. Estás buscando 3 pies al gato. Quizás sí. Pero había una palabra que Daniel había usado esa noche y que no podía dejar de escuchar, su esposa era buena en lo que hacía. Mark había dicho algo similar, Clare siempre fue inteligente. Tiempo pasado para ambos. Quizás por diferentes razones. La mujer capaz de Franklin Kempounens pertenecía a otra vida. La diferencia era que Daniel no había vivido conmigo todo lo que vino después. Mark sí. Y cuando salí del coche esa noche me di cuenta de algo que dolía considerablemente más que su estúpida broma en la cena. Mi esposo no estaba molesto porque me hubiera humillado, estaba molesto porque alguien importante lo había visto hacerlo. Mark me siguió a la cocina y se aflojó la corbata como si acabara de llegar a casa de un mal día de trabajo, en lugar de una cena donde había convertido a su esposa en el entretenimiento. Me quité los pendientes y los dejé junto al frutero. Podrías haberme dicho que Daniel Mercer trabajaba para ti, dijo. Él no trabajaba para mí. Oh, vamos, cuando lo contraté. Hay una diferencia. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sabía. También sabía exactamente a dónde iba esta conversación, y por una vez, no tenía ganas de ayudar a que llegara allí. Suavemente Mark abrió el refrigerador, miró dentro y luego lo cerró sin coger nada. Me dejaste sentado allí como un idiota. Lo miré. Mark, llevas años haciéndome parecer una idiota. Esta noche fue la primera vez que ocurrió delante de alguien que sabía más. Su cara cambió, no dramáticamente. Mark no era de los que lanzan platos. Después de 27 años, conocía su enfado por cosas más pequeñas, la mandíbula tensa, el repentino interés en limpiar una encimera ya limpia. Fue una broma, Clare. ¿Qué parte? ¿Qué? ¿Qué parte fue divertida? Tiró el paño de cocina. Jesús. Todo el mundo hace bromas sobre su cónyuge. Claro. Te he oído hacer bromas sobre mí. Le digo a la gente que roncas. No ronco. Una vez te despertaste roncando y acusaste al perro. Eso fue diferente. No teníamos perro. Eso lo detuvo por medio segundo. En otras circunstancias me habría reído. En cambio, se frotó la frente. Vale, de acuerdo. Mala broma. Lo siento. Esa fue la disculpa, técnicamente. Luego vino la parte que importaba. Pero si me hiciste quedar como un estúpido con Daniel. Lo miré fijamente. Hay momentos en un matrimonio largo en los que te das cuenta de que no estás teniendo la discusión que pensabas que tenías. Este fue uno de ellos. No dije nada. Exacto. ¿Así que ahora soy responsable de lo que tú no sabes?
Podrías haberme recordado a cada persona que contraté antes de que Emily empezara el jardín de infancia. Él suspiró. Clare, tuviste una carrera hace 20 años. Lo sé. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Tengo una carrera ahora. Me dio una mirada que duró quizás un segundo demasiado. Consultar aquí y allá no es lo mismo. Ahí estaba. No crueldad exactamente, sino algo más antiguo. Algo en lo que había creído durante tanto tiempo que ya no se daba cuenta de que podía herirme. Recogí mis pendientes. Buenas noches, Mark. Clare, te dije buenas noches. Dormí en la habitación de invitados, o lo intenté. Por la mañana, Mark se había ido a la oficina antes de las 7. A las 9:18, Emily llamó. Nuestra hija vivía a unos 20 minutos en Dublín y trabajaba en marketing para una empresa de atención médica. Heredó la habilidad de Mark para hablar rápidamente cuando estaba nerviosa, y mi costumbre de fingir que no estaba nerviosa en absoluto. Mamá, ¿qué pasó anoche? Cerré mi laptop. Tu padre te llamó. Nos envió un mensaje de texto a Ben y a mí. Por supuesto que lo había hecho. ¿Qué dijo? Que hubo algo raro en la cena, y que al parecer trabajaste con su nuevo CEO. Trabajaste es generoso. Entrevisté a Daniel y recomendé su contratación. Hubo una pausa. Papá dijo que nunca se lo contaste. Sí, lo hice. Otra pausa. Entonces Emily preguntó, mamá, ¿por qué nunca nos contaste nada de esto? Eso me tomó por sorpresa. ¿Contarte qué? Que eras como una gerente. ¿Que contratabas gente? ¿Que tenías toda esta carrera? ¿Sabías que trabajé en Franklin? Sabía que trabajaste allí antes de quedarte en casa. Te he mostrado fotos. Cuando tenía 12 años me recosté en mi silla, no me di cuenta de que se suponía que debía presentar un currículum a mis hijos. No me refiero a eso. ¿A qué te refieres? Ella dudó. No realmente. Contarnos. Eso dolió más de lo que esperaba, porque ella no estaba del todo equivocada. Había pasado años describiendo mi trabajo en los términos más pequeños posibles, un cliente, un proyecto, un poco de consultoría. Lo había hecho porque la vida familiar era ajetreada y porque explicar las adquisiciones a los adolescentes era una forma segura de hacer que se les vidriaran los ojos. Pero en algún momento me había ayudado a convertirme en un telón de fondo. Si te lo dije, dije más en voz baja. Quizás dejé de esperar que a alguien le interesara. Emily se quedó en silencio. Mamá, está bien. No lo estaba, pero ella no era la persona con la que estaba enfadada. 3 mañanas después, Mark estaba en la isla de la cocina comiendo tostadas mientras yo servía café. Las cosas entre nosotros se habían asentado en esa etapa de cortesía que las parejas casadas pueden mantener durante un tiempo impresionante, cuando ninguno quiere iniciar la próxima pelea. Mark estaba leyendo un correo electrónico. El trato de Dayton se está convirtiendo en un circo, murmuró. Llevaba meses oyendo hablar del trato de Dayton, nunca lo suficiente como para saber mucho al respecto. Mark no podía discutir detalles confidenciales y yo no preguntaba. Siguen teniendo problemas. Los propietarios siguen arrastrando los pies. Frank, especialmente. Abrí el refrigerador. ¿Qué? Frank Delany. Mi mano se detuvo en el cartón de leche. Me di la vuelta. ¿Frank Delany? Mark levantó la vista. Sí. ¿De qué compañía? Él frunció el ceño. ¿Por qué? ¿De qué compañía? Mark, Midwest Precision Components. Por un segundo, todo lo que pude oír fue el zumbido del refrigerador detrás de mí. Midwest Precision. Mi Midwest Precision. Puse la leche en la encimera. ¿Cuánto tiempo lleva Harrison intentando comprarlos? La expresión de Mark cambió. ¿Por qué? Porque soy dueña de una parte de Midwest. Él me miró fijamente. ¿Qué quieres decir con parte? ¿Acciones?
Cuánto varía dependiendo de cómo se calculen los intereses pendientes, pero lo suficiente como para que Frank me llame cuando ocurre algo importante. Mark dejó su tostada. Eres dueña, una dueña minoritaria. ¿Desde cuándo? Desde 2012. Él se levantó. ¿Por qué demonios no me lo dijiste? Y ahí estaba de nuevo. De hecho, me reí. No porque algo fuera divertido. Mark, sí lo hice. No me dijiste que tenías alguna inversión. Te dije que Frank no podía pagar mi factura y me ofreció acciones. Su cara se quedó en blanco. Entonces observé cómo el recuerdo llegaba lentamente, el lavavajillas, esa vieja cocina antes de que la remodeláramos. Frank no pudo cubrir la factura completa. Haz lo que creas. Oh, dijo Mark. Sí. Oh. Empezó a pasear. ¿Cuánto sabes sobre la adquisición? Nada. Lleva 6 meses llamándolo el trato de Dayton. ¿Has hablado con Frank? No sobre Harrison. ¿Te ha enviado algo? ¿Actualizaciones trimestrales? Material normal de accionistas. Mark sacó su teléfono. No llames a nadie, le dije. Necesito llamar a asuntos legales. En eso estoy de acuerdo. Me miró y por una vez no había arrogancia en su rostro, solo miedo. Lo entendí. Esto ya no se trataba de una mala broma. Esto podría afectar su trabajo, podría afectar mi inversión. Podría hacer que 2 personas que no habían hecho intencionalmente nada malo parecieran muy sospechosas. Mark se sentó de nuevo en el taburete. Por primera vez desde que lo conocía, parecía no tener absolutamente nada que decir. Luego me miró y susurró, «Oh, demonios». Tomé un sorbo de café. En eso al menos estábamos completamente de acuerdo. A las 9:30 de esa mañana, Mark había llamado al asesor legal general de Harrison. A las 10, yo había llamado a Frank Delany. Frank respondió al cuarto timbrazo. Clare, Frank, no digas nada sobre Harrison. Hubo una pausa. Bueno, buenos días a ti también. Mark trabaja para Harrison. Lo sé. Sabes, lo he visto 2 veces. Eso no debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. ¿Sabías que era mi esposo? No. Bien. Eso hace que seamos 2. ¿Qué significa eso? Nada. Larga historia, Frank. A mi edad, todas son historias largas. Le expliqué lo que había sucedido. Él dejó de bromear. En menos de una hora, el abogado de Midwest estaba involucrado. Para la hora del almuerzo, Daniel Mercer había retirado a Mark de cada discusión sobre la adquisición, mientras Harrison revisaba la situación. Nadie nos acusó de hacer nada malo, pero eso no hizo que se sintiera menos aterrador. Mark llegó a casa antes de las 5. Entró a la cocina todavía con su abrigo. Me sacaron del trato. Me imaginaba que lo harían. Llevo 8 meses trabajando en esto. No tienen opción. Sé que no tienen opción. Su voz decía que no sabía nada de eso. Yo estaba picando cebollas para el chili, seguí picando. Esto podría costarme mi bono. Dejé el cuchillo. Mark, ¿qué crees? ¿Que estoy disfrutando esto? No dije eso. Estás actuando como si hubiera comprado esas acciones el martes por la mañana, solo para arruinarte la semana. Él se frotó ambas manos sobre la cara. No me refiero a eso. Luego se sentó en la mesa y dijo algo que me indicó exactamente a qué se refería. Quizás deberías vender. Me di la vuelta. Mi participación, solo hasta que esto se arregle. Casi admiré la frase, vender una participación de propiedad que había tenido durante años, pero de alguna manera, solo temporalmente. ¿A quién, Frank? A los otros accionistas. No lo sé. ¿Y eso no parecería sospechoso? Él no respondió. Además dije porque mi inversión es lo que tiene que desaparecer. Porque yo soy el que tiene el trabajo en juego.
Hay frases que la gente desearía poder retractar. Esa fue una. Mark lo supo de inmediato. Así no lo quise decir. Volví a coger el cuchillo. Estoy segura. Durante la semana siguiente nuestra casa parecía una sala de espera. Los abogados llamaban, Harrison hacía preguntas, el abogado de Midwest hacía preguntas diferentes. Busqué en viejas cuentas de correo electrónico y cajas de almacenamiento registros que mostraran cuándo había recibido mi participación y que sabía sobre la oferta de Harrison. A las 2:13 de la mañana, estaba sentada sola en la mesa de nuestro comedor, en mi bata de baño, con las gafas de lectura a mitad de la nariz. El café a mi lado se había enfriado. Subí 2 cajas de archivos del sótano. No buscaba venganza, buscaba fechas, contratos, facturas, cualquier cosa que pudiera probar que no había usado información de Mark. Entonces encontré nuestra carpeta de impuestos de 2012. Mis ingresos de consultoría estaban allí, al igual que los documentos relacionados con Midwest. La firma de Mark estaba al pie de nuestra declaración. Encontré un viejo correo electrónico impreso: Frank no puede cubrir la factura completa. Están ofreciendo acciones por parte del saldo. Creo que vale la pena considerarlo. La respuesta de Mark: me parece bien. Tú eres mejor en esas cosas de todos modos. Me recosté. Durante días él había estado diciendo que yo no se lo había contado, pero sí lo había hecho. Tal vez no a la luz de las velas, con una presentación de PowerPoint y una banda de música, pero aún así, se lo había dicho. Encontré otro correo electrónico de años después: Midwest tuvo un año muy bueno. Mi participación quizás finalmente valga algo. Mark había respondido: bien, tal vez puedas pagar la cena. De hecho, me reí. A las 2:13 de la mañana, sola con 20 años de papeleo, esa estúpida frasecita era casi divertida. Casi. Porque de repente comprendí algo que no había querido admitir: no había ocultado mi vida a mi esposo, él simplemente había decidido qué partes valía la pena recordar. La tarde siguiente Emily pasó por casa. Me encontró rodeada de carpetas. ¿Qué es todo esto? Mi glamorosa carrera. Ella me miró. Un poco demasiado pronto. Se sentó y empezó a hojear una vieja carpeta de proyectos. Había análisis de proveedores, notas manuscritas, una credencial de una conferencia de Cleveland, e incluso una fotografía mía de pie junto a Frank en un almuerzo de una asociación de fabricantes. Emily la miró fijamente. «Te ves tan joven». «Gracias por esa devastadora observación». Ella sonrió, luego se puso seria. «Realmente no sabía que hacías todo esto». «Lo sé. Pensé que solo ayudabas a algunas empresas a veces». «Tu padre también». Ella cerró la carpeta. «Lo siento». La miré. «Eras una niña, Em». Él no. 2 días después, me llamó la asesora legal general de Harrison. Se llamaba Janet Ross, y tenía la voz tranquila de alguien que cobra por hora y nunca extravía un documento. Preguntó si Mark discutía regularmente adquisiciones en casa, no detalles específicos, sino si alguna vez mencionó Midwest Precision por su nombre. No que yo recuerde. Él lo llamaba el trato de Dayton. Entonces, Janet hizo una pausa. Mark indicó que usted pudo haber estado expuesta a información a través de conversaciones en casa. Dejé de escribir. ¿Qué tipo de información? No fue específico. Eso lo empeoró. ¿Sugirió que actué en base a ella? No, pero tenemos que aclarar qué información pudo haber sido compartida. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentada mirando mi teléfono. Podía entender que Mark estuviera en pánico, podía entender que se preocupara por su trabajo, su bono, incluso su reputación. Lo que no podía aceptar era que él creara una niebla alrededor de la mía, para que su posición pareciera más limpia. Cuando llegó a casa, no lo confronté. Todavía no. Llamé a mi abogada. Se llamaba Linda Chow, y ella me había manejado una disputa contractual años antes. Le conté todo. Cuando terminé, me preguntó: ¿qué quieres de todo esto? Eso fue más difícil de responder de lo que esperaba.
Una semana antes, quizás quería que Mark se avergonzara lo suficiente como para entender cómo se había sentido esa cena. Ahora estaba cansada. No quiero venganza, dije, quiero que se corrija el registro. Linda se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, a veces para la persona que creó el registro, esas son la misma cosa. Miré las cajas que cubrían la mesa de mi comedor. Por primera vez, no estaba interesada en proteger a Mark de las consecuencias de sus propias palabras. La reunión tuvo lugar el jueves siguiente en la sede de Harrison en Westerville. Llegué 15 minutos antes. Linda ya estaba en el vestíbulo con un bloc legal, una carpeta de cuero, y la expresión de alguien que había desayunado y esperaba que todos los demás se comportaran como adultos. Mark estaba arriba. No me había hablado esa mañana, eso se estaba volviendo normal. Daniel Mercer se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias cuando Linda y yo entramos. Janet Ross, la asesora legal general de Harrison, estaba a su lado. También estaba su CFO junto con Frank Delany y el abogado de Midwest Precision. Mark se sentó a la mitad de la mesa. Parecía cansado, no arruinado, no derrotado, solo más viejo de lo que había estado en la cena de hacía 2 semanas. Janet comenzó diciendo que el propósito de la reunión era establecer una línea de tiempo clara y determinar si alguien había compartido o usado indebidamente información confidencial. Sin acusaciones, sin discursos, solo fechas. Eso era lo que apreciaba de los abogados. Cuando la vida se vuelve emocional, ellos empiezan a preguntar qué pasó. El 14 de marzo Linda entregó copias de mi acuerdo de consultoría con Midwest, el acuerdo original de acciones y registros que mostraban cuando se había emitido mi participación de propiedad, 2012, mucho antes de que Harrison se acercara a Midwest. Janet revisó los documentos. Luego me miró. ¿Sabía usted que Harrison estaba considerando una adquisición antes de que su esposo empezara a trabajar en ella? No. ¿El señor Bennett alguna vez le proporcionó modelos de valoración, términos propuestos, estrategia interna o documentos confidenciales del trato? No. ¿Discutió usted el interés de Harrison con el señor Delany antes de que esta situación saliera a la luz? No. Frank se recostó en su silla. Ella no lo hizo. Su abogado le echó una mirada. ¿Qué? Ella no lo hizo. Janet se volvió hacia Mark. ¿Usted proporcionó a Clare a sabiendas información confidencial sobre la adquisición? No. ¿Sabía usted que ella tenía una participación de propiedad en Midwest Precision? Mark dudó. Sabía que tenía alguna inversión conectada a un cliente. ¿Alguna inversión? Linda abrió su carpeta. Sabía lo que venía. Deslizó un correo electrónico impreso sobre la mesa. Janet lo leyó, luego otro. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el conducto de ventilación. Janet levantó la vista. En 2012 Clare le escribió que Midwest Precision ofrecía acciones como compensación parcial. Mark se movió en su silla. Sí. Entonces usted conocía el nombre de la empresa en ese momento. Y en 2018 ya escribió que su participación en Midwest había aumentado de valor. Sí. Y usted respondió. Él me miró entonces, no enojado, sino acorralado. Sí. Janet se cruzó de manos. Entonces, ¿por qué nos caracterizó la inversión como algo que apenas sabía que existía? Mark exhaló. Porque no recordaba los detalles. Eso no fue lo que dijo. Estaba bajo presión. Daniel habló por primera vez. También lo estábamos todos los demás. Mark lo miró. No estaba tratando de engañar a nadie. Janet dijo, la intención importa. También la exactitud. Mark frotó su pulgar a lo largo del borde de la mesa. Durante unos minutos, la discusión volvió a la adquisición en sí. Para entonces estaba bastante claro que no había pruebas de que yo hubiera negociado con información confidencial, o de que Mark me hubiera pasado algo deliberadamente. Sentí que algo de la presión abandonaba mi pecho. Mark también debió sentirlo, sus hombros se relajaron, y empezó a hablar con más confianza. Fue entonces cuando cometió su error. Miró a Daniel y dijo,
sigo pensando que todo esto se está exagerando. Clare pudo hacer algo de consultoría porque yo le di el lujo de quedarse en casa. La sala cambió. No fue dramático, nadie jadeó. Frank miró hacia abajo a la mesa. Linda dejó de escribir. Me volví hacia Mark. Debió ver algo en mi cara porque añadió rápidamente, eso no es un insulto. Digo que teníamos un acuerdo. Sí, lo teníamos, dije. Él asintió aliviado. Exacto. No, Mark. No hagas eso. Su expresión se tensó. ¿Hacer qué? ¿Reescribirlo? Él se recostó. No estoy reescribiendo nada. Viajabas 3 noches a la semana durante años. Yo tenía un trabajo. Yo también. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahí estaba de nuevo esa frase. Miré alrededor de la mesa y luego volví a mirarlo a él. Cuando Ben tenía problemas en la escuela, yo era la que estaba en cada reunión. Cuando Emily necesitó cirugía, reorganicé a mis clientes porque tú estabas en St. Louis. Cuando tu padre tuvo su derrame cerebral, conduje a Riverside 3 veces a la semana porque tú cubrías la región del Medio Oeste. Mark abrió la boca. Seguí. Atendía llamadas en estacionamientos de supermercados. Revisaba contratos después de medianoche. Trabajaba durante la práctica de fútbol. Trabajaba mientras mamá estaba enferma. Trabajaba alrededor de todos porque eso era lo que tenía sentido para nuestra familia. Clare, no. Mi voz no era fuerte, no necesitaba serlo. Tú no me diste el lujo de quedarme en casa. Tomamos una decisión para nuestra familia, y yo cargué con la mayor parte de lo que costó esa decisión. Él me miró fijamente. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, pero no temblaba. Ya no. Y nunca necesité hacer tu trabajo más pequeño para que el mío importara. Nadie se movió. Miré a Mark y dije lo que había estado rondando durante años sin saberlo. No financiaste mi vida. Construimos una vida juntos. Simplemente te acostumbraste a contar la historia como si la hubieras construido solo. Eso fue todo. No hubo aplausos, gracias a Dios. Habría odiado los aplausos. Daniel cerró su carpeta. Janet miró a Mark. La revisión no ha encontrado evidencia de divulgación intencional o uso indebido de información confidencial. Mark asintió una vez, pero ella continuó, sus declaraciones inconsistentes durante la revisión son una preocupación aparte. Su cara se quedó inmóvil. Daniel tomó la palabra. Permanecerá fuera de la adquisición de Midwest. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente. Mark parpadeó. ¿Qué? Está demasiado involucrado ahora, y no tengo confianza en su juicio sobre este asunto. La cara de Mark enrojeció. He trabajado en ese trato durante 8 meses. Lo sé. ¿Y el rol de estrategia regional? Daniel hizo una pausa. No se ha tomado una decisión. Eso era lenguaje corporativo, todos en la mesa entendieron lo que significaba. Mark también. Bajó la mirada. Por un segundo sentí algo que no esperaba, no triunfo sino lástima. 27 años no desaparecen porque alguien merezca consecuencias. Esa fue la parte difícil. Nadie pone en las historias de venganza, puedes estar enojado con alguien y aún recordar al joven que te tomó de la mano en el pasillo de un hospital cuando nació tu primer hijo. Puedes querer que se diga la verdad y aún así odiar ver cómo les duele. La reunión terminó 40 minutos después. Afuera, Linda y yo estábamos cerca de los ascensores. ¿Estás bien? Preguntó. Creo que sí. Lo hiciste bien. No intentaba hacerlo bien. Lo sé. El ascensor llegó. Antes de que las puertas se abrieran, miré hacia atrás a través de la pared de cristal de la sala de conferencias. Mark todavía estaba sentado allí solo. No había perdido su trabajo, no había perdido su casa, no había sido destruido públicamente. Pero había perdido el trato, probablemente el ascenso, y quizás por primera vez la versión de sí mismo que había estado contando a todo el mundo durante años.
Yo no le hice eso a él, él lo hizo. Todo lo que yo había hecho fue dejar de ayudarlo a ocultarlo. Mark y yo no decidimos divorciarnos esa semana. Creo que la gente espera que los finales ocurran más rápido de lo que realmente lo hacen. Un matrimonio dura 27 años, luego alguien dice una frase perfecta, hace una maleta, y conduce hacia una vida mejor mientras suena la música. Así no terminó el nuestro. Mark llegó a casa después de la reunión y se puso pantalones deportivos. Hice sándwiches de queso a la plancha. Comimos en extremos opuestos de la isla de la cocina y vimos las noticias locales sin realmente prestándoles atención. En un momento él preguntó si quería el último pepinillo, yo dije que no. Esa fue nuestra primera noche después de lo que probablemente fue la discusión más importante de nuestro matrimonio, un pepinillo. 2 semanas después empezamos terapia. Mark lo sugirió, lo cual me sorprendió. Nuestra terapeuta era una mujer llamada doctora Ellen Price, de nuestra edad aproximadamente, con gafas de montura plateada y una oficina en Worthington que tenía demasiados cojines decorativos. Durante las primeras sesiones, Mark dijo muchas de las cosas correctas, no debió haber hecho esa broma, no debió haber minimizado mi consultoría, no debió haber sugerido que yo pudiera haber escuchado información confidencial en casa. Lo sentía, yo creí que lo decía en serio. Pero gradualmente noté algo. La mayoría de las disculpas de Mark comenzaban con la cena de la empresa y terminaban con la investigación. Él lamentaba lo que había sucedido. Yo necesitaba que entendiera lo que había estado sucediendo durante años. Esas no eran la misma cosa. Harrison lo mantuvo como vicepresidente de ventas, pero otro ejecutivo se hizo cargo de la adquisición de Midwest. El puesto de estrategia regional que Mark había esperado ocupar fue para alguien de Indianápolis. Nunca dijo mucho al respecto, no necesitaba hacerlo. Una tarde de martes, unas 6 semanas después de empezar la terapia, Ellen le preguntó a Mark qué creía que había malentendido de mí. Él se quedó en silencio un rato. Luego dijo, entendí lo importante que era la consultoría para ella. Ellen preguntó por qué no. Mark me miró. Todavía no entiendo por qué ella nunca me lo contó realmente. Ahí estaba de nuevo. Esta vez no estaba enojada, eso me sorprendió. Solo me sentía cansada. Sí te lo dije. Mark negó con la cabeza. No así. ¿Así cómo? Como si fuera importante. Lo miré durante un largo momento. Luego empecé a recordarle no todo, solo lo suficiente. El año que conseguí el contrato de Ashland, te pedí que vinieras a cenar porque quería celebrar. Mark frunció el ceño. Te ibas a Chicago. Él lo recordó. Te lo conté cuando Midwest me ofreció acciones. Lo recuerdo ahora. Te pedí que vinieras a la cena de la Asociación de Fabricantes de Ohio cuando Frank me nominó para un comité asesor. Dijiste que los cónyuges no tenían que ir. Dije que los cónyuges estaban invitados. Él bajó la mirada. Continué. Cuando Midwest envió el primer cheque de dividendos te lo mostré. No recuerdo eso. Dijiste que bien. Quizás esto de la consultoría finalmente se está pagando solo. Su cara cambió. Ese sí lo recordó, pude notarlo. Y cuando Bennett Vendor Solutions tuvo su mejor año, abrí una botella de champán. Mark miró la alfombra. Pensaste que la había comprado porque Ben había entrado en la Universidad Estatal de Ohio. Casi sonreí. Esa fue una botella diferente. Ellen no nos interrumpió. Finalmente Mark dijo, vale, quizás mencionaste cosas, pero nunca te sentaste conmigo y dijiste, esto es una carrera. Esto me importa. Me recosté y de repente comprendí por qué no había podido superar la cena. Sigues preguntando por qué no te lo dije, dije. Lo que realmente estás preguntando es por qué no te hice escuchar. Él me miró. Ninguno de los dos habló. No hubo una respuesta satisfactoria después de eso. Ni confesión, ni villano admitiendo finalmente que yo había tenido razón todo el tiempo. Solo 2 personas sentadas en un sofá caro, dándose cuenta de que habían experimentado el mismo matrimonio de manera muy diferente. Supe entonces que habíamos terminado.
Aún así, tardamos 4 meses en decirlo en voz alta. El divorcio en sí fue notablemente aburrido: abogados, tasaciones, cuentas de jubilación, una hoja de cálculo que de alguna manera logró reducir 27 años a columnas etiquetadas como esposo, esposa y conjunto. Negociamos. Ninguno de los dos obtuvo todo lo que quería. Ninguno intentó dejar al otro en la ruina. Mis intereses comerciales y mi propiedad en Midwest se manejaron de acuerdo con los registros y nuestro acuerdo. Mark mantuvo su puesto en Harrison. Finalmente se mudó a un condominio en Dublín. Yo mantuve la casa un tiempo, luego la vendí la primavera siguiente, demasiadas habitaciones para una sola persona. Midwest nunca se convirtió en una fortuna milagrosa tampoco. Harrison finalmente completó la adquisición después de meses de negociaciones. Mi participación se manejó como parte de la transacción, y salí con una posición cómoda. No cómoda como una isla privada, más bien como que ya no entro en pánico cuando la caldera hace un ruido extraño, cómoda. A los 52 años, eso se sentía bastante lujoso. Emily tomó el divorcio más duramente que Ben. Por un tiempo le preocupó haber elegido bando de alguna manera solo por entenderme mejor. Le dije que no tenía por qué hacerlo. Mark era su padre, había sido un buen padre en muchos sentidos. Un matrimonio puede fracasar sin que tengas que reescribir cada día bueno que lo precedió. Un domingo Emily y yo estábamos almorzando en un pequeño café en Worthington cuando ella empezó a reírse mirando su teléfono. ¿Qué? Papá. Eso podría haber ido en varias direcciones. ¿Qué pasa con él? Me envió una renovación de contrato de alquiler y me pidió que leyera la página 7. Dice que ya no firma nada sin leer cada palabra. La miré fijamente. Luego yo también empecé a reír. Bueno, dije, nunca es tarde para que un hombre descubra el papeleo. Emily casi se atraganta con su té helado. Esa risa se sintió bien, limpia de alguna manera. Por un momento pensé que la venganza había ocurrido en esa cena de empresa, cuando Daniel Mercer dejó su tenedor y le dijo a Mark que yo lo había contratado. Luego pensé que quizás fue en la reunión, cuando 20 años de correos electrónicos y registros dijeron lo que yo estaba demasiado cansada para seguir diciendo. Más tarde me pregunté si la pérdida de Mark de ese ascenso se suponía que era la parte satisfactoria. No lo fue. El verdadero cambio fue más silencioso. Dejé de permitir que la descripción de mi vida hecha por otra persona se volviera más importante que la mía propia. No me arrepiento de haberme quedado en casa cuando mis hijos me necesitaron. No me arrepiento de haber ayudado a Mark cuando su carrera le exigía más. Y ciertamente no me arrepiento del trabajo que exprimí en todos los rincones extraños que quedaron. Solo me arrepiento del tiempo que pensé que mantener la paz requería hacerme más pequeña. Lo curioso es que apenas recuerdo lo que comimos en esa cena de empresa, pero aún recuerdo el sonido del tenedor de Daniel Mercer al tocar el plato. Un pequeño sonido y de repente todas las cosas que había dejado pasar ya no parecían tan pequeñas. Si alguna vez te has quedado callada para mantener la paz, solo para darte cuenta de que alguien confundió ese silencio con debilidad, me gustaría saberlo. Tengo la sensación de que muchos de nosotros hemos hecho eso más de lo que nos gustaría admitir.